Buenas noches, tutor. Mi nombre es Jason Laya, soy estudiante de agronomía. En este momento haremos una breve descripción sobre la práctica, la salida a campo. Entonces, iniciamos con una breve introducción sobre las arbences o el manejo que tiene que tener este tipo de hierbas o de plantas dentro de los cultivos. Sabemos que ellas son tienen demasiada incidencia dentro del cultivo. Entonces, ellas provocan que dentro del cultivo el rendimiento en su cosecha sea mínimo, sea bajo. Y aparte de eso, pues también que se tengan grandes costos para su eliminación y para su manejo. Entonces, por estos motivos, es de vital importancia tener un manejo. Para esto hay un periodo que se llama el periodo crítico en competencia y allí es donde hay que poner mucha más atención a estas plantas, a estas arbences, cuando se está manejando o cuando eh, se está iniciando con un cultivo. Tenemos los objetivos, identificar y caracterizar los cultivos que encontramos allí y también las arbences. Indagar sobre las características biológicas y ecológicas de las arbences que encontramos. Investigar sobre los periodos críticos de competencia de los cultivos y realizar una propuesta de manejo de arbences dirigida pues obviamente al productor. Tenemos los datos de la finca, nombre del productor, nombre de la finca, La Esperanza, en la vereda de Ulloa, el municipio de Rivera. Eh, Tenemos aguacate dentro de esta finca y la guayaba. Hay algunos datos como la textura, el pH es de 5.5, la pendiente es 42%, la conductividad eléctrica es de 1, el nivel freático es 70 centímetros, la altitud 620 metros sobre el nivel del mar, 1200 precipitaciones de 1250 milímetros al año, temperatura oscila entre 26 y 32, tenemos la ubicación en grados, minutos y segundos, y tenemos el brillo solar más o menos que es de 4.2 horas por día la que recibe el cultivo. Encontramos algunas especies que las tenemos aquí, las ciperáceas, las poáceas, las conmelináceas, las euparbiáceas y las asteráceas. Entonces, se tomaron 5 muestras por cada lote para determinar el porcentaje de incidencia y frecuencia de cada especie encontrada. Un cuadro, ligeramente explicamos cómo este cuadro, las especies encontradas, los cuadrantes o los números de muestras que se tomaron, y el número. Entonces aquí podemos ver el número de individuos que se encontraron dentro de cada cuadrante o dentro de cada muestra y nos da un promedio. Entonces lo hicimos de esta forma: en cada cuadrante encontramos un número de plantas por cada especie. Por ejemplo, las hiperáceas nos dio un total de 15 dentro de todas las muestras tomadas, y eso 15 lo dividimos por los 5 cuadrantes o las 5 muestras tomadas, nos da un total que en este caso es de 3, y asimismo para todas las especies encontradas. Entonces aquí ya nos podemos dar más detallado qué fue lo que se realizó allí. El número total de individuos dividido en 5, que es el número de cuadrantes o de muestras, y nos da nos da igual a un promedio. Aquí serían 15 dividido 5, nos daría 3. Para esto podemos ya definir que la especie dominante fueron las hiperáceas, porque se encontró un promedio mayor
Las poáceas ya vinieron a ocupar el nivel de una especie frecuente que se encontró un poco menos que la especie dominante. Y las asteráceas ya sería como la especie rara o de baja frecuencia porque ya encontramos prácticamente de a una por cada muestra. Eh, esta es una breve descripción de cada especie que encontramos allí. Eh, por ejemplo, las hiperáceas es una especie permanente. Esto quiere decir que esta especie pues, puede durar todo el ciclo de un cultivo. Mm, tiene un solo eje floral. La base del brote madre se encuentra un tubérculo esférico color negro. Su multiplicación es vegetativa. ¿Eso qué quiere decir? Que los rizomas situados debajo de la superficie del suelo dan origen a nuevos brotes. Las espiguillas son lineales. Eh, un brote madre o un tubérculo inicialmente puede producir 36 brotes encadenados y 339 tubérculos encadenados durante 16 semanas de crecimiento. Se multiplica también por semillas. Eso pues ya para la emergencia se ocurre dentro de un terreno con alta humedad. La, Se encuentra en todos los suelos que tengan un pH entre 5 y 7. Esta especie generalmente es muy abundante en los suelos aluviales, limos, arenosos y en bordes de ríos. Entonces es tolerante a la alta humedad del suelo y tolera la sombra que generan los cultivos. Las semillas pues en los primeros centímetros del suelo germinan en los primeros centímetros del suelo y los tubérculos emergen en los primeros 20 centímetros del suelo. Es insensible a muchos herbicidas preemergentes, o sea, antes de la emergencia y después de emerger. Esta especie se puede convertir en una especie dominante, que es lo que encontramos dentro de los cultivos, que es la especie dominante. Eh, las conmelináceas, pues ya sería, son plantas que pueden alcanzar hasta 70 centímetros de largo. Los tallos son aéreos, cilíndricos y los tallos subterráneos son blancos. Eh, las hojas son alternas, o sea que están a cada lado del tallo en forma opuesta. Son ovales, o sea, de forma redondeada. Es una especie anual. Esta especie es anual, quiere decir que puede estar durante un año dentro del cultivo. Tiene un fuerte potencial para la multiplicación vegetativa. Por enraizamiento, son muy resistentes al tiempo seco. La multiplicación es sexual. Eh, Se aseguran por semillas que van por el aire y también que están en la tierra. Mm, las semillas quedan latentes dentro del suelo durante un año y pueden emerger al año siguiente. Un individuo puede producir hasta 1600 semillas. Es una especie que se desarrolla en aluviones arenosos y sobre suelos tropicales bien estructurados. Tienden a desaparecer en suelos degradados, o sea que más de 85%, que tengan más de 85% de arena. Eh, Son abundantes en regiones con humedad anual superior a 1100 milímetros. Eh, las euparváceas, tenemos que tienen
que puede alcanzar, el tallo puede alcanzar entre 30 y 50 centímetros de alto. Podríamos decir que hasta la altura del nivel del agua donde se encuentre, si es una zona inundada. Las hojas son alternas, ásperas, con bordes dentados y aserrados. Miden entre 7 y 15 centímetros de largo y 3 y 5 de ancho. El fruto es una cápsula redondeada, son de color verde claro, son llenas de aire, son triloculares, lo que quiere decir que son divididas en 3 partes. La semilla es en forma de globo, en contorno es de 3,5 a 4 milímetros de diámetro. Se suelen encontrar flores y frutos en el mes de septiembre. O sea, en esta época que visitamos ya se encontraron las florecillas. Ya se encuentran florecillas. Fue la que pudimos registrar en la cámara. Es muy poco frecuente, se infesta sobre todo en cultivos de arroz. Por eso es que dice que pueden alcanzar la altura de la inundación de un terreno. Las poáceas. El tallo es ligeramente comprimido, es liso, y los nudos son glabros, o sea que no presentan pelos. Las hojas son alternas, está fuertemente comprimida, la lígula es de 5 milímetros de alto, es membranosa, el limbo es lineal, y el limbo es en forma de V. Es ancha en la base y luego va extendida. Las espiguillas están dispuestas en 2 filas sobre las caras inferiores del raquis. La segunda flor es más pequeña, la espiguilla es de color verde durante la floración y luego hasta volverse negra a la madurez. La semilla es lanceolada, o sea que tiene forma de lanza. En ciertas regiones están presentes el 25% de los cultivos y el 15% en regiones húmedas. Las asteráceas es una especie fuertemente ramificada, tiene un olor aromático fuerte, es una especie anual, o sea que dura todo el año, ya dijimos, se multiplica solo por semilla. La dispersión pues está asegurada por animales, agua y viento. Se pueden producir de 3.000 a 6.000 semillas cada individuo. Son capaces de germinar de inmediato después de que se dispersan. Es una especie de regiones húmedas. La pluviometría anual es superior a 1.500 milímetros y se le encuentra localmente en regiones más secas. El manejo arbense se realizó periódicamente después de la siembra. Esto es un estudio que se hizo para el cultivo guayaba, teniendo en cuenta que la invasión de malezas fue durante el primer año. Entonces, es el periodo crítico de competencia para este cultivo es durante el primer año. La propuesta de manejo de arbences básicamente sería un manejo con mecánico. Se diría porque es que es el que menos constituye costos, es el que menos constituye contaminación y se mantiene por la inclinación del terreno, se mantiene la hierba a un cierto nivel y que lo protege para que no se cause erosión. Entonces ya dentro de las conclusiones, las arbences son un riesgo en interés agrícola. Para los intereses agrícolas hay que tener un conocimiento sobre los periodos críticos y sería como lo más